Morfología interna del encéfalo. Vamos a estudiar la anatomía interna del encéfalo con una serie de cortes axiales u horizontales. Este corte pasa a nivel de la rodilla del cuerpo calloso y del esplenio del cuerpo calloso. Hacia la línea media reconocemos la cisura o surco interhemisférico que me separa el hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo. En sentido anteroposterior reconocemos lóbulo frontal, el giro del cíngulo, y en el giro del cíngulo reconocemos la corteza del cíngulo y el fascículo del cíngulo. Rodilla del cuerpo calloso, parte del septum pellucidum que se extiende entre el cuerpo calloso y los pilares anteriores del fornix. El tercer ventrículo que constituye la pared medial del tálamo, tálamo derecho, tálamo izquierdo. Y se visualiza la glándula pineal localizada por encima de los folículos superiores. Glándula pineal, folículos superiores. En este corte también se visualiza la comisura blanca posterior. Comisura blanca posterior. El esplenio del cuerpo calloso ya mencionado. Y los giros correspondientes al lóbulo occipital. Rodeando el tercer ventrículo encontramos el tálamo. En el tálamo podemos distinguir por la lámina medular interna, que no es muy visible en este corte, una zona medial que corresponde al núcleo dorsomedial o dorsomediano, una zona anterior que incluye los núcleos anteriores del tálamo y una parte posterior que corresponde al pulvinar del tálamo. Hacia adelante, por delante del tálamo, reconocemos la cabeza del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado que forma las paredes laterales de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Lateralmente encontramos la cápsula interna. La cápsula interna está constituida por una gran cantidad de axones aferentes y eferentes de la corteza cerebral. En la cápsula interna reconocemos un brazo anterior, la rodilla y un brazo posterior. En relación con el brazo posterior de la cápsula interna, se localiza la porción retrolenticular de la misma. Y a nivel de ella se puede visualizar las radiaciones auditivas que se originan en el núcleo geniculado medial del tálamo y que se proyectan a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Las radiaciones ópticas que se originan en el núcleo geniculado lateral del tálamo y que bordean las prolongaciones posteriores o astas posteriores de los ventrículos laterales. En los ventrículos se puede visualizar los plexos coroideos que producen el líquido cefalorraquídeo.
Hacia esta zona es visible la fimbria del hipocampo, que corresponde a los axones que emergen del hipocampo y que van a constituir el fornix. La cola del núcleo caudado y por fuera de la cápsula interna reconocemos el núcleo lenticular. Núcleo lenticular que tiene dos componentes. Una parte medial que corresponde al globo pálido, y una parte lateral que corresponde al putamen. Por fuera del putamen se puede visualizar una banda de sustancia gris que se denomina el claustro o antemuro. Entre el claustro y el putamen hay una delgada lámina de sustancia blanca que se denomina la cápsula externa. Y entre el claustro, por fuera del claustro, la cápsula extrema, que se ubica entre el claustro y el lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula que se encuentra en la parte profunda del surco lateral o decilvio. Este corte también nos permite ver que rodeando toda la superficie externa del cerebro, tanto en su cara lateral como en su cara medial y en su cara basal, encontramos la corteza cerebral. Entonces, corteza cerebral del lóbulo frontal, corteza cerebral del lóbulo parietal, corteza cerebral del lóbulo temporal y corteza cerebral del lóbulo occipital. La mayor parte de la corteza cerebral se encuentra localizada en la profundidad de los surcos o cisuras del cerebro. Este corte también nos permite ver las lectomeninges, que corresponden a la pía madre y a la aracnoides. Este es un corte axial en un nivel muy parecido al anterior, donde visualizamos la parte anterior correspondiente al lóbulo frontal, parte posterior correspondiente al lóbulo occipital. Y visualizamos varias de las estructuras que ya se han mencionado. El giro del cíngulo, la rodilla del cuerpo calloso, las prolongaciones anteriores de los ventrículos laterales y su pared medial constituida por el septum pelúcido, que se extiende entre el cuerpo calloso y los pilares anteriores del fornis, que van a terminar a nivel de los cuerpos mamilares. Por fuera de los ventrículos, la cabeza del núcleo caudado, el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, el tercer ventrículo, que forma la pared medial del tálamo, y se alcanza a visualizar la comisura blanca posterior por delante de un pequeño segmento del colículo superior.
el esplenio del cuerpo calloso y en relación a él al hipocampo. En el hipocampo podemos visualizar en esta muestra esta lámina de sustancia blanca que corresponde a las fibras eferentes del hipocampo que se van a continuar con la fimbria del hipocampo. Las prolongaciones posteriores de los ventrículos laterales, rodeadas por las radiaciones ópticas originadas en el núcleo geniculado lateral del tálamo. La cápsula interna, con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior. El núcleo lenticular con una parte externa que corresponde al putamen y una parte interna que corresponde al globo pálido. En este corte se pueden distinguir dos partes en el globo pálido. Un globo pálido externo y globo pálido interno. El claustro, el lóbulo de la ínsula en la profundidad del surco lateral o de Silvio, y en el surco lateral o de Silvio se visualizan la arteria cerebral media. A nivel de la parte anterior podemos visualizar la arteria pericallosa y la arteria calloso marginal. Las radiaciones auditivas originadas en el núcleo geniculado medial del tálamo y que se proyectan a la corteza auditiva del lóbulo temporal. La cola del núcleo caudado también es visible en esta preparación a este nivel. Realizado por encima del tálamo. Este corte nos permite visualizar la rodilla del cuerpo calloso, el giro del cíngulo, septum pellucidum, ventrículos laterales, prolongación anterior, cabeza del núcleo caudado. El corte nos permite ver la cabeza del núcleo caudado y parte del cuerpo del núcleo caudado. Cabeza, parte del cuerpo y la cola del núcleo caudado que va a terminar en el cuerpo amigdalino. El esplenio del cuerpo calloso, ventrículos laterales en el límite entre su porción temporal y porción occipital, plexos coroideos y parte del putamen. Se aprecia también parte de la cápsula interna y podemos distinguir los pilares posteriores del fornix, cuerpo del fornix, que bordean al tálamo. Entre el tálamo y el núcleo caudado podemos visualizar la estría terminal. La estría terminal, que es un conjunto de fibras que interconectan la amígdala cerebral con el hipotálamo. Entre la estría terminal y el núcleo caudado se puede visualizar la vena tálamo estriada. Este corte
corresponde a un corte axial visto desde su parte inferior. Esto corresponde al hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Visualizamos la cisura interhemisférica en la cual se alcanza a reconocer la arteria cerebral anterior. El corte alcanzó parte del cerebelo y reconocemos la cabeza del núcleo caudado, el putamen. La unión entre la cabeza del núcleo caudado y el putamen forma el neo estriado. Por fuera se alcanza a visualizar el claustro, la cápsula externa entre el claustro y el putamen y la cápsula extrema entre el claustro y el lóbulo de la ínsula. El corte se hizo a nivel de los colículos superiores. Todo esto corresponde al mesencéfalo. Esta es su parte posterior, donde visualizamos los colículos superiores. El acueducto mesencefálico rodeado por la sustancia gris periacueductal. Hacia esta parte encontraríamos el complejo nuclear del nervio oculomotor. Los núcleos rojos y los pedúnculos cerebrales. En el mesencéfalo es visible la sustancia negra que junto con los núcleos rojos hace parte de los núcleos basales y que se encuentra dorsalmente a los pedúnculos cerebrales. En los pedúnculos cerebrales reconocemos una parte medial constituida por fibras frontopontinas, una parte intermedia constituida por fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, y una parte lateral constituida por fibras parieto-temporo-occipitopontinas. El corte también permite visualizar los núcleos geniculados. Núcleo geniculado medial y núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado medial se originan las radiaciones auditivas que se dirigen hacia la corteza auditiva del lóbulo temporal. Del núcleo geniculado lateral se originan las radiaciones ópticas que se dirigen a la corteza visual del lóbulo occipital. Y aquí se alcanza a visualizar la cisura calcarina, sobre la que se localizan las áreas visuales primarias. Por delante del mesencéfalo y entre los pedúnculos, en la parte anterior, encontramos el hipotálamo. Y el hipotálamo se encuentra delimitado medialmente por el tercer ventrículo. El corte también permite visualizar cómo los pilares anteriores del fornix atraviesan el hipotálamo para dirigirse hacia los cuerpos mamilares.
La comisura blanca anterior es visible en el corte, particularmente de este lado, del lado izquierdo. El corte es un poco asimétrico. Esa comisura blanca anterior interconecta los lóbulos temporales y está en relación con la región anterior del hipotálamo o región preóptica. Este es un corte coronal, vista anterior de un corte coronal, lado derecho, lado izquierdo, y en ese corte coronal reconocemos el cuerpo calloso, por encima de él el giro del cíngulo, con su corteza y el fascículo del cíngulo. A este nivel se ubica el fascículo longitudinal superior, que interconecta las áreas sensitivas y motoras del lenguaje. Visualizamos el núcleo caudado, cabeza, ya casi en la parte correspondiente al cuerpo. Fornix, tálamo, tálamo derecho, tálamo izquierdo y hacia la línea media el tercer ventrículo que constituye la pared medial del tálamo. Por fuera del tálamo ubicamos el brazo posterior de la cápsula interna y lateralmente a ella el núcleo lenticular con el globo pálido, el putamo. No se visualiza bien el claustro. Este es el lóbulo de la ínsula, la corteza del lóbulo de la ínsula. Y hacia la parte inferior visualizamos el lóbulo temporal. Esta correspondería a la parte externa del lóbulo temporal, cara externa. Esta correspondería a la cara medial del lóbulo temporal, donde se visualiza la formación hipocampal, el hipocampo. En relación con el hipocampo, encontramos los núcleos geniculados medial, núcleo geniculado medial, y el núcleo geniculado lateral. Se ve de una manera clara cómo las radiaciones auditivas se originan en el núcleo geniculado lateral y se dirigen hacia la corteza auditiva ubicada en el giro temporal superior. Este sería el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y todo esto correspondería al giro parahipocampal. El corte incluye mesencéfalo. Visualizamos los pedúnculos cerebrales y dorsalmente a ellos la sustancia negra. Esto corresponde a la protuberancia. El corte nos permite repasar o estudiar los componentes del sistema córtico-espinal o sistema piramidal. Recordemos que es un sistema que tiene que ver con el control de los movimientos voluntarios, que se origina en la corteza cerebral, principalmente en la corteza del lóbulo frontal y la corteza del lóbulo parietal. Las fibras, cuando emergen, forman la corona radiada, que se continúan con la cápsula interna. Aquí alcanzamos a ver parte del brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. La cápsula interna ya hemos mencionado que está constituida por fibras aferentes y eferentes a la corteza. Por el brazo posterior van a cursar fibras que hacen parte del sistema córtico-espinal y que conducen información somatoestésica al lóbulo parietal. Entonces, la vía piramidal o vía córtico-espinal incluye corona radiada, cápsula interna,
Y la cápsula interna se continúa con los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. O también pie del pedúnculo. Cuando estas fibras descienden y atraviesan la protuberancia, van a constituir las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares y córtico-pontinas. Esta preparación nos permite ver las fibras pontocerebelosas, que van a constituir los pedúnculos cerebelosos medios. Pedúnculos cerebelosos medios, constituidos por fibras, principalmente por fibras pontocerebelosas, que se originan en los núcleos pontinos contralaterales y que hacen parte del circuito córtico-póntico cerebeloso que interviene en la precisión y finura de los movimientos. El corte no incluye bulbo raquídeo.